y algunas pues tienen un gran contenido de cenizas, ¿no? Nos sirven para limpiar el silicio, los metales pesados en el tratamiento de aguas, ¿no? Por ejemplo, para, para cultivar las algas usamos bioreactores que hay muchos tamaños, ¿no? Básicamente una fuente de luz. Aquí en un laboratorio, pues lo hacemos detalladamente. Entra un contenido de CO2 y analizamos cuánto sale, sabemos cuánto se quedó en la microalga, usamos sensores de fósforo, de oxígeno, el de pH, la temperatura, y conocemos exactamente cuánta energía se irradia a las microalgas, ¿no? ¿Sí? Aquí tienen todavía a nivel laboratorio y a nivel industrial, pues ya hay muchos más. En países como Israel, pues ya tienen kilómetros y kilómetros de esto, ¿eh? ¿Sí? Y producciones de millones de toneladas, pero todavía no suficientes, ¿no? En sistemas abiertos como los pozos que ven, pues se pueden producir hasta 10 a la menos 3 kilogramos por cada hora por metro cuadrado, y ya cuando empezamos a controlar, pues llegamos hasta 400 metros con los métodos distintos, ¿sí? Podemos llegar a producir pues toneladas por hectárea por año en, en una hectárea de un estanque abierto, como 5 toneladas, y ya cuando hacemos fotobioreactores especiales, pues ya vamos 100, ¿sí? Y con las nuevas investigaciones hasta 400 toneladas por hectárea, que es muchísimo, muchísimo más que cualquier planta pues, como el maíz, ¿no? ¿Sí? Básicamente tenemos el procedimiento es cultivar las microalgas, el cosechado, ¿sí? El secado y el procesamiento. En el cosechado, pues hay muchos métodos, ¿sí? Nosotros, pues, hemos estudiado como grupo en el Instituto de Ingeniería la ozonoflotación, ¿sí? Y resultados de esto voy a presentarles después. Pues básicamente es que tenemos nuestra columna, ¿sí? Ponemos aquí ozono y, y nuestras microalgas se pegan a las burbujas de ozono, ¿sí? Y se desbordan por arriba, ¿sí? Bueno, luego tenemos el secado, si es necesario. En el tema que voy a tratar ahora, la HTL, ¿sí? Hydrothermal liquefaction, no se requiere secar, así que pues esto no va. Y el procesado, que es en la última parte de mi práctica, ¿no? Que puede ser por hidrólisis, aunque yo les voy a hablar de resultados de liquefacción, ¿sí? Básicamente con las microalgas, ¿sí? Pues tenemos las transformaciones biológicas que no les voy a hablar, y las transformaciones químicas, que lo que me interesa pues es ¿cómo se llama? La liquefacción térmica, ¿sí? La pirólisis pues básicamente consiste, es la competencia del HTL, poner nuestra muestra en un horno, pasar un gas en ausencia de oxígeno, pues eso es para que no se nos queme nuestra microalga, ¿sí? Se calienta, tenemos un condensador, y de aquí sacamos nuestro producto líquido, que es el biocrudo, ¿no? ¿Sí? Ahora, es la competencia, pero aquí tiene que estar perfectamente seco, porque si no, gastamos energía del calentamiento en calentar el agua, ¿sí? No les voy a hablar de la pirólisis, pero aquí tenemos ya los diagramas conceptuales de cómo sería una planta para producir pirólisis, ¿no? De lo que sí les voy a hablar, pues, es la liquefacción, que es un proceso termoquímico que se produce a temperaturas relativamente medias, de 250 a 500, con tiempos de reacción de 20 minutos a 6 horas.
¿sí? Y que puede ser en presencia de agua o no, ¿sí? De eso es lo que hemos investigado. Tenemos la hidrotérmica, que es con agua. De hecho, el agua misma nos sirve para producir la ruptura de las células, ¿sí? Y estudiamos condiciones subcríticas, si se acuerdan de su termodinámica, debajo de la campana, ¿sí? Y las condiciones supercríticas, donde ya no tenemos la separación líquido-gas, sino que estamos en un medio continuo, ¿no? Y las solvólisis con solventes polares, metanol y etanol, o con solventes no polares. Básicamente, el proceso es simple. Ponemos hidrógeno, tenemos nuestro reactor a alta presión, nuestras algas en el solvente, que puede ser agua o no polar, un sensor de temperatura, subir la temperatura y pues listo, ¿no? Aquí está un ejemplo de los reactores que usamos en el laboratorio operando a 350 grados. ¿Sí? Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues bueno, la UNICAD y la Coordinación de Ingeniería Ambiental del Instituto de Ingeniería, pues hemos hecho o buscado lo siguiente, ¿sí? ¿De dónde vamos a sacar las microalgas? Pues bueno, la Coordinación de Ingeniería Ambiental está estudiando el tratamiento de agua usando microalgas, y entonces es un subproducto. Lo que usamos nosotros en el tratamiento de aguas es digo, en el hidrotratamiento, es un subproducto con la mira también de que pues cuando tenemos el tratamiento de aguas, pues debe haber una cantidad muy grande de ese subproducto, ¿no? Entonces, la idea es poner esas algas integradas con la licuefacción y sacar un valor agregado más alto de algo que forzosamente tenemos que hacer, ¿no? Al mismo tiempo reducir el CO2 de la atmósfera, ¿no? Entonces, pues bueno, como va a ser de tratamiento de aguas, a diferencia de lo que hacen en el mundo, por eso los artículos que tenemos les han gustado bastante, no procesamos una sola alga, sino lo que se dio, ¿no? Cuando estamos procesando, pues, el agua sucia, pues a veces tienen la alimentación que les gusta y a veces no, y va cambiando. Entonces, nosotros, a diferencia de lo que hacen en el mundo, les repito, pues procesamos 20, 30 algas distintas al mismo tiempo en lo que se llama un consorcio, ¿no? ¿Sí? Y bueno, para decir que nuestro biocrudo funciona, pues hay que ver los rendimientos, y nosotros hemos introducido y básicamente es un estándar en los trabajos que se hacen ahorita, qué tipo de componentes hay, ¿no? Cuando antes de nosotros, pues simplemente era, pues tenemos este rendimiento y pues ya, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues estamos en un laboratorio de catálisis y buscamos el mejor catalizador para eso, ¿sí? Tres ejemplos nada más, de lo que hemos hecho es un artículo del 2020. Obtuvimos el alga microalgal del lago Nabor Carrillo. ¿Sí? El efecto de las condiciones de reacción, pues es lo que estudiamos, y pues obviamente la cuantificación del rendimiento y los componentes que tenemos ahí, ¿no? El lago Nabor Carrillo pues, una laguna facultativa donde el agua de tratamiento de la Ciudad de México pues llega ahí y está estacionada ahí. Es un vaso regulador. Cuando llueve mucho, pues simplemente llega ahí. Fuimos y aquí tenemos cómo se recolecta esa alga, ¿no? Así lo ven. Ven el alga verde, pues toman donde se vea más, pues vemos esto, luego lo tenemos que centrifugar, ¿no? No es lo mismo ver algas en invierno que en verano, ¿no? Entonces, noten cómo es un orden de magnitud, y las condiciones y lo que da cada alga, pues es totalmente distinto, ¿no? En este estudio, pues todas estas son las que metimos juntas para nuestro proceso, el análisis, ¿sí? Nos mostró que hay 19 tipos distintos de
de microalgas, pero predomina precisamente la espirulina, ¿sí? Que tiene muchísimas proteínas, ¿no? Ahora, la espirulina parece ser que es una especie que predomina en la ciudad de México porque las condiciones en el lago Nabor Carrillo son básicas y entonces pues hay mucha espirulina que como ya les dije se puede vender como un contenido, un producto alimenticio y vale pues 400 pesos un frasquito de 200 gramos, ¿no? Pero obviamente si lo usamos para tratamiento de aguas, pues no le podemos dar ese uso, ¿no? El contenido aquí pues fue 37% de proteínas, bastante alto, carbohidratos 11, lípidos 11 y cenizas pues también alto, 37%. Lo que vamos a hacer, elegimos como catalizador en este trabajo una zeolita, el hidrógeno, nuestras algas, tetralina, lo hacemos reaccionar, nos da el líquido sólido, de aquí tenemos el aceite, lo analizamos, y el sólido también, que en este momento no le hicimos mucho caso, pero que también tiene su valor agregado y se llama ahora biochar. Los tiempos de reacción 30 minutos, 60, 120, sin hidrógeno y con dos presiones de hidrógeno, 350, 4 gramos de biomasa y apenas 0.2. Esto es importante cuando ustedes leen esta literatura. A veces hay 5 veces lo que llaman catalizador con respecto a la biomasa y eso pues ya no es una catálisis propiamente dicha, ¿no? ¿Sí? Usamos el hidrógeno, ¿no? Entonces, con esas condiciones, pues noten que producimos más biocrudo cuando trabajamos a 120 minutos y 760 hepsias de hidrógeno, ¿sí? Y este sólido, pues es lo que les decía, el biochar. Entonces, pudiéramos orientarlos cuando nos interesa este biocarbono o cuando nos interesa el crudo. En este momento estoy interesado en el crudo, ¿no? Una de las ventajas de ese biochar, pues es, por ejemplo, para recuperar suelos como fertilizante, ¿sí? Pero bueno, en este momento no estaba interesado en eso, ¿no? Nos dimos a la tarea de ver quién reacciona, ¿sí? Teníamos que prácticamente lo que nosotros procesamos fueron las proteínas, ¿sí? En este momento con este artículo, por cierto, como les digo, nada más decían rendimientos y pues no nos interesa nada más decir, pues ya tenemos ese líquido negro, sino qué es, ¿no? Y si queremos hacer un proceso industrial necesitamos la cinética, así que buscamos qué está pasando en cada uno de los componentes, ¿no? ¿Sí? La alimentación, les recuerdo, es 37% de proteínas y aquí vemos claramente que eso es lo que procesamos y como ya sabemos, vamos a tener mucho nitrógeno y eso nos va a dar un combustible no tan aceptable, ¿no? Aquí tenemos nuestro solvente de tetralina con respecto a lo que teníamos y noten que hay muchísimos compuestos, sobre todo de los ligeros, ¿no? En nuestro hidrocarburo y que hemos ya producido hidrocarburos C10 y otros más pesados, ¿no? Aquí está, pues, el análisis que tengamos. Glicerol significa que procesamos algo de los lípidos, ¿sí? Dodecanos. Hay muchos componentes que sí nos sirven y en específico, pues vemos aquí, tenemos pues los tiempos, ¿sí? 20, 60, diferentes presiones, sin hidrógeno, con hidrógeno, y entonces vemos cómo vamos cambiando, ¿no? Aquí, cuando procesamos proteínas sin nada de hidrógeno, pues producimos el 24% de compuestos nitrogenados y 40% de oxigenados, y los que nos interesarían para los combustibles, pues son los compuestos alifáticos y aromáticos, estos dos, ¿no? 20 y 2, pues el 40%, ¿no? En cambio, si trabajamos a 700 hepsias con
hidrógeno, pues tenemos estos dos componentes, el 45%, muchos menos nitrogenados, así que la calidad de nuestro combustible es mucho mejor, ¿sí? Y también tenemos una gran cantidad de compuestos aromáticos que son útiles, por ejemplo, para subir el número de octano. Una clasificación de los componentes, como vimos, tenemos muchos ligeros que darían lugar en el equivalente de la refinería al gas LPG, ¿sí? Y también, pues si no tenemos las reacciones, pues no sabemos qué pasa, así que aquí tenemos nuestras propuestas de los mecanismos de reacción. Resulta que esas algas tienen mucho ácido palmítico, ¿sí? Vemos que se empieza a hidrogenar para dar el cis hexadecenal, que es un compuesto que tenemos. Lo que no nos gustó es que con la presencia de nitrógeno que viene de las proteínas, pues nos empieza a dar las aminas, que son las que detectamos, ¿no? Otra de nuestras propuestas de lo que pasaba en ese momento, pues es de una proteína, cómo se generan las proteínas, y luego compuestos como con una reacción de Maillard, nos regresa compuestos nitrogenados que no quisiéramos, ¿no? Y bueno, las azúcares, en este caso tengo la glucosa, pues como nos da furanos y compuestos fenólicos que también tenemos mucho, ¿no? ¿Sí? Como la competencia se volvió en la investigación feroz, pues ya más bien sabemos que más que furano, pues es el DMDF el que nos daría, ¿no? Cuando, bueno, si procesáramos celulosa, ¿sí? Como les decía, es muy importante el high heat value, la cantidad de energía que tiene nuestro crudo por kilogramo, y la alimentación tenemos 16, entonces vemos que la doblamos rápidamente, ¿no? Y en el mejor caso, ya nos estamos acercando al crudo, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí teníamos un problema con las proteínas que nos dejan mucho nitrógeno. Así que nuestro segundo trabajo que les voy a presentar, pues vemos el método de con centrifugación contra ozonoflotación, que es el que estamos empujando. Lo interesante, pues, es que vemos que nos reduce el contenido de proteínas y nos reduce el contenido de nitrogenados. Aquí tienen una imagen de un cromatograma del crudo, como el OSAP, creo que es contra lo que tenemos nosotros. Esta es con la ozonoflotación, vemos mucho más compuestos pesados. El rojo, pues, es los ligeros que les enseñé hace rato, ¿no? Entonces, pues, ya tenemos muchos compuestos. Noten cómo el tiempo de retención es exactamente para estos que serían el 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. ¿Sí? Tenemos C18, C16, C15, C10, C11 y muchos ligeros, ¿no? Así que pues vamos progresando con el tiempo, ¿no? Aquí tenemos cuando procesamos, pues el residuo sólido es el de abajo, y nuestra ozono flotación con el 5% de catalizador ya nos da menos sólidos, pero más gases, ¿no? ¿Sí? Y el que nos interesa, pues son los cuadritos donde, pues bueno, vemos que aquí con el 5%, pues ya no tenemos tanto biocrudo que se nos fue para gas, ¿no? Es asurado más bien. ¿Eh? Y bueno, aquí aparecieron los solubles en agua, que es principalmente DMDF y fenoles, ¿no? ¿Eh? Los compuestos nitrogenados en total de nuestro biocrudo, pues eran el 40% cuando hacemos la centrifugación, y el 30% cuando hacemos los nitrógenos. La reacción que les decía que no nos conviene, que el nitrógeno que formamos como amoníaco se nos regresa, también ya es solo el 2% oxigenados,
también tenemos menos, y entonces pues ya tenemos compuestos cíclicos directamente para gasolina, ¿sí? Y alifáticos en este caso directamente para diésel, ¿no? ¿Sí? Y bueno, un tercer ejemplo, pues, bueno, más bien ya en las medidas que les decía, pues, cuál es el contenido de alifáticos cuando vamos poniendo o no catalizador. Y aquí tenemos el high heated value. Este es el biocrudo, y con las diferentes pruebas, pues vemos que ya nos estamos acercando bastante, ¿no? ¿Sí? Finalmente, pues, también hemos propuesto que esto es lo que pasa, y ya lo pueden encontrar en, en otros libros, ¿no? Tenemos nuestra célula, tenemos un ataque con el solvente en diferentes puntos y la temperatura, descacharramos la célula, de ahí sacamos pues las proteínas, los lípidos, y esta es la materia que en realidad estamos procesando para dar a nuestros biocrudos, las proteínas y los lípidos juntos. Bueno, las proteínas principalmente nitrogenados, las proteínas con los lípidos. Esta es una molécula de triglicérido, por ejemplo, oxigenados. De los carbohidratos nos vamos a oxigenados, alifáticos, ¿sí? Si tenemos suerte, pues llegamos a compuestos cíclicos, y me refiero ya nada más a naftenos y aromáticos, que hemos probado que las zeolitas pues nos da bastantes aromáticos, ¿no? ¿Sí? Entonces, por el momento, pues tenemos mejores rendimientos en la solvólisis que en la HTL propiamente dichas, ¿sí? Generamos muchos compuestos polares en el proceso, y bueno, pues el producto acuoso que no considerábamos antes puede ser que nos dé un mayor valor agregado, especialmente en solventes, pero todavía no hemos explorado esa parte, ¿no? En general, pues si tenemos más lípidos, pues aumenta el rendimiento y menos proteínas. Me quedan pues 7 minutos. Y bueno, menos lípidos, menos proteínas, y las temperaturas altas no siempre son buenas porque nos lleva a una formación de exceso de gases, y en su momento de biochar, aunque luego nos dimos cuenta que también es un proceso que debería de funcionar, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues esto es todo lo que les quería decir, y muchas gracias por su atención, ¿sí? Aquí tenemos otros avances más, por ejemplo, y noten que ya nuestro biocrudo pues ya tiene muchos más compuestos directamente lineales, y nos estamos deshaciendo de muchos, ¿no? Aquí tenemos ya definitivamente muchos compuestos que se pueden ir para biogasolina, ¿sí? Y muchos compuestos que son prácticamente ya diésel, ¿eh? Pero bueno, ya no tuve tiempo. Una comparación de los tiempos para diésel, ¿sí? Donde pues ya estamos, ¿no? Conclusiones: hemos mostrado que las microalgas son factibles para la producción de biocrudo, e incluso lo podemos orientar para producir biocombustibles, ¿no? ¿Sí? Incluso cuando no procesamos una sola, esto es una cosa que nosotros iniciamos a nivel mundial, y una tendencia que ustedes encuentran en la literatura, ¿no? Podemos alcanzar rendimientos altos hasta un 60%, y ya nos aproximamos al poder calorífico del crudo, y ya empezamos a producir ¿cómo se llama? Pues algo que se parece más a los combustibles, ¿no? Y bueno, los agradecimientos, este trabajo pues fue hecho con los estudiantes Isaac Nava de doctorado para el SNDesmos, Oscar González para la solvólisis, y mis alumnos de estancias, Fernanda Macal, Cristian López, Alitzeri, y los colegas del Instituto de Ingeniería y de la Universidad de Newcastle en Inglaterra. Pues muchas gracias por su atención, y pues estoy abierto para las preguntas.
Bueno, preguntas. No oigo nada. Perdón. Bueno. ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda, una pregunta? También les puedo dejar la dirección electrónica del doctor, por si alguno ahorita no se anima a preguntar. Él por lo regular acepta alumnos para hacer residencia. Al principio comentó, pero no se escuchó por la transmisión que tuvimos al inicio un poquito mala. Cada año nos ha hecho el favor de recibir algunos alumnos para residencia desde el 2014. Bueno, voy a proyectar el reconocimiento y le vamos a agradecer. Permítame un poquito. Ok, voy a proyectar el reconocimiento. No se animaron a preguntar porque se ponen nerviosos. Permítame, déjame ver. ¿Dónde está el Déjame reconocimiento? Aquí está. Sí, oigo. El cuadrito rojo. Permítame, Roger, permítame. Gracias. Sí, ahora sí ya está en pantalla. Sí. Permítame. Jóvenes, tengo el honor de otorgarle el reconocimiento al doctor Rogelio Cuevas García por su excelente presentación y dice así: el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Atitalaquia, otorga el presente reconocimiento a Rogelio Cuevas García por impartir la conferencia Producción de Biocrudo a partir de microalgas en el marco del 12º aniversario del Tecnológico Nacional de México, Campus Atitalaquia, Hidalgo, a 16 de mayo del 2022. Firma nuestro director Rogelio Noriega Vargas, director del Instituto Tecnológico de Atitalaquia. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación y estamos abiertos, como ya les dijo Roberto, a recibir estudiantes. Sí. No Desafortunadamente ya no está ¿cómo se llama? Lo de la Academia Mexicana de Ciencias, ¿no? Sí, ya las becas ya no les dieron continuidad, pero esperemos que se vuelvan a reactivar y los alumnos que se animen a hacer alguna estancia, pues no podrán hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por su atención. Hasta luego. Gracias, Rogelio. Hasta luego. Hasta luego.